estoy invitando, hermanos, que abran sus Biblias allá en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a estar viendo algunas cosas allí. Vamos a estar viendo algunas enseñanzas que yo entiendo que son pertinentes para la iglesia en cualquier tiempo. No puede estar de pie o tocado, ¿verdad? Porque está muy sensible. Hechos 2, 41 al 47, aunque no vamos a tratar todos los versículos, pero sí vamos a usar algunas expresiones de allí. El hermano Leonardo hace un tiempo que de manera, digamos, parcial habló algo de esto, porque tenía un tema ahí y usó parte. Pero es probable que yo entre en algunos más detalles que nos van probablemente a inquietar. Hechos 2, 41 al 47. Pasaje que lo conocen hasta los que no son cristianos, porque es muy popular, muy conocido, muy texto muy usado. Perdónenme antes de entrar en la lectura, el hermano que estuvo con nosotros el domingo pasado, recuerdan, el hermano Pedro Julio Morla, que nos trajo una buena palabra, ¿verdad? Me pasó una nota y me dijo: hermano, salúdeme a la iglesia y exprésele nuestra gratitud por la acogida que sentimos. Deseo hoy que el Señor les bendiga grandemente. Así es que a mí no me gusta quedarme con nada que me dan. Yo lo paso adelante. Así que vamos al texto, confiando en que todos lo tienen. Hechos 2, 41 hasta el 47. Nos dice el versículo 41: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Tengamos una breve palabra de oración. Quisiera que mi hija, por favor, nos guíe. Señor, te damos gracias en esta hora. Queremos agradecer el tiempo de adoración que tú nos permites en tu presencia. Y ahora queremos presentar el mensaje de tu palabra, Señor, que tú uses al predicador con poder, y que cada palabra que él diga sea guiada por ti, Señor. Permite que tu iglesia sea edificada, sea bendecida, y sobre todo, Señor, que podamos poner en práctica las palabras que vamos a recibir en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como dijimos ya, para el día de hoy tenemos el reinicio de la Santa Cena. Normalmente cuando tenemos el servicio de Santa Cena, a mí en lo personal me gusta dar un enfoque sobre eso mismo, sobre la Santa Cena, o la mesa del Señor, como también se le expresa. Pero vi este pasaje muy apropiado y quiero compartirlo con ustedes, y no dejaremos de tocar algo porque se ve en el mismo pasaje. O sea, el mismo pasaje habla de la cena del Señor, ¿verdad?
pero tal vez no vamos a dedicar tanto tiempo como lo hemos hecho en otras ocasiones al tema exclusivo de la Santa Sede. Yo quiero compartir hoy el tema, una iglesia local digna de imitar. Tema raro ese, como extraño. Una iglesia local digna de imitar. Los que llevan apunte y quieren anotarlo, lo anotan. Y los que no, yo, si quieren, después les doy una copia o algo, se lo envío por correo, lo que sea. ¿Por qué decimos una iglesia local? Siempre que se habla de la iglesia, es bueno aclarar, para los que no lo manejan, que existe dos tipos de iglesia. No me refiero a nombres, a títulos de congregaciones, hay millones de nombres, si acá probablemente, en el mundo. Pero en cuanto a iglesia, hay dos tipos de iglesia. Una es la iglesia universal de Jesucristo. Esa no tiene nombre. La iglesia universal es aquella que está compuesta por todos los redimidos en toda la faz de la tierra a través de la sangre y el sacrificio de Cristo. ¿Entendieron eso o se lo repito? La iglesia universal es aquella que Cristo ha salvado en el mundo entero, sin importar color, raza, nombre del local o lo que sea. Confiando en que entendieron esa parte, voy a explicarle ahora la iglesia local. La iglesia local es aquella que se reúne, como lo dice, en un lugar. Puede ser que no sea ni siquiera en un templo. Nosotros tuvimos ocasiones que tuvimos que reunirnos en un parque porque no teníamos un local. Y está ubicada en un punto geográfico de la tierra, tiene una identificación particular y por eso se llama una iglesia local. En este caso nosotros, Iglesia Bíblica de Alma Rosa, es una iglesia local. ¿Entendieron? ¿O alguna duda? ¿Está claro? Entonces, la diferencia entre la iglesia local es la que forma un grupo determinado en un lugar geográfico determinado, que está ubicada ahí. La iglesia universal está compuesta por todos los salvados por Cristo en todo el mundo. ¿Bien? Por eso ven ustedes que ustedes llegan a cualquier país del mundo y encuentran una congregación en la cual usted pueda participar y usted llega ahí y si es una iglesia que está pegada a los principios de la palabra, usted se va a sentir como que está entre familias, que está entre hermanos. Eso es lo que se estila, ¿verdad?, en la iglesia. Bien, una iglesia local digna de imitar. Grábense eso ahí en la cabeza porque es probable que este tema solamente tiene dos puntos principales. El último punto va a ser como una especie de pruebita que vamos a hacer, no examen propiamente, pero una especie de pruebita individual, pero va a ser en secreto el resultado. O sea, nadie va a publicar, no, a mí me da 5, a mí me da, no, una pruebita final. Por eso es importante que estén atentos. Hay muchas personas, hermanos, preocupadas tratando de conseguir una iglesia que a su criterio sea buena. ¿Han oído ustedes alguna vez a alguien? Oye, yo estoy cansado de buscar un sitio, una iglesia, pero donde quiera que voy es un problema de una o de otra forma. Si ustedes no lo han escuchado, yo lo he escuchado. Aunque yo no lo justifico, pero los entiendo. Que dice, hermano, ¿cómo es? O es una cosa o la otra. No justifico que andemos para arriba y para abajo, que anden para arriba y para abajo buscando una iglesia, pero los entiendo, los comprendo. ¿Y por qué? Pues en el mundo, hermano, han ocurrido y continuarán ocurriendo tantas barbaridades bajo la sombrilla de esa tan digna institución llamada iglesia,
la cual fue establecida por el Señor Jesucristo. Recuerden que Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea que no fue un invento de los apóstoles ni de nadie. Han ocurrido tantas barbaridades que si nos detenemos a analizarlo, casi apoyaríamos a los que así actúan. Es decir, a los que andan por arriba y para abajo, no saben a dónde van a estar. Dirá el hermano, pero es así la cosa, dirán ustedes. ¿A dónde me fui ahora? El problema de el problema de los equipos electrónicos, que a veces ellos mismos sacan. Se movilizan con frecuencia, hermanos, de una iglesia para otra, hasta ver si logran encontrar su iglesia perfecta. ¿Han visto ustedes gente así también en las iglesias? Que no se paran. Si ustedes se detienen un poquito en hermanos que ustedes han conocido o conocen, esto es sin caer en crítica ni estoy hablando de lo que es la práctica casi natural en las iglesias. Ustedes van a pensar, oye, ¿a cuántas iglesias que va a ir, hermano o hermano? Si estoy exagerando, me levantan la mano y bajo la marcha. Pero como yo sé que nadie va a levantar la mano, no va a levantar. En una ocasión escuché, hermanos, a un predicador decir lo siguiente. Sé que hay hermanos que caminan desesperados tratando de encontrar la iglesia perfecta, pero les recomiendo que si la encuentran, por favor, no se vayan a ella. ¿Por qué? Agrega el hermano, porque inmediatamente usted llegue, esa iglesia va a dejar de ser perfecta. ¿Entendieron la moraleja? No tengo que repetirse. Si la encuentra, no vaya usted para allá, que usted la va a dañar. Eso es lo que está diciendo. Eso así, hermanos, es que en este mundo no existe tal cosa de perfección para el cristiano. No existe tal cosa. Ni lo habrá hasta tanto estemos en este cuerpo de maldad desformado por el pecado. Eso es lo que dice la Biblia, que aquí no hay perfección plena. Lo triste de todo esto, hermano, es que los que asumen esa actitud terminan despertando en el infierno, porque no hay manera de que entiendan que el que ofrece la seguridad eterna junto a nuestro Padre Celestial es perfecto, es Jesucristo el único perfecto, el que murió en el Calvario para darnos la perfección por su gracia, quien fue tentado en todo, pero sin pecado, dice la Biblia. Según nos narra el autor a los Hebreos, en el capítulo 4 y versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él tiene compasión de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Él sabe lo que es la tentación, sabe lo que es el pecado, sabe lo que es la lucha por vivir de acuerdo, conforme a la voluntad de Dios, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Ese fue Jesucristo, el Hijo de Dios, el único. Hermano, lo que tenemos un poquito de tiempo en el Evangelio, hemos visto cosas maravillosas que dan pena en iglesias. Y por eso estamos hablando hoy de ese tema, una iglesia digna de imitar. Recuerdo con mucha tristeza la iglesia en la cual yo me convertí, allá en San José de Ocoa, muy jovencito, joven.
aparecieron unos misioneros allá, extranjeros, que habían iniciado una obra en la República Dominicana. Querían establecerse en el país. Lo que les voy a decir, no se ruboricen, pero se lo voy a decir porque ocurrió. Así como David hizo sus diabluras, está en la Biblia, esas mismas diabluras se siguen repitiendo en los tiempos para golpear el Evangelio y que la gente no venga a Cristo. Y yo tengo que traerlo. La gente comenzaron, pseudos líderes cristianos, con un tremendo movimiento pidiendo apoyo a las iglesias locales, haciendo campañas evangelísticas, llenando áreas de parques y cosas. Y algunos asistíamos, apoyábamos, salíamos a las evangelizaciones. Recuerdo que dentro de nuestra iglesia a la que pertenecíamos, en este caso Diomedes y yo, que somos los que estamos aquí de ese tiempo, había una joven en la iglesia, que por cierto estaba en disciplina. Ella no participaba en nada porque ella era muy asidua a los amoríos y generalmente no se conformaba con tener un novio inconverso, sino 2 o 3. Estaba en disciplina. En la iglesia ella no tenía progreso, porque no estaba en eso. Pero cuando llegaron estos misioneros con mucho equipo de música y muchos jóvenes y muchas cosas, la muchacha inmediatamente salió para ese grupo. Y se aguareció allá, como decimos. Se refugió ahí. No pasaron 2 semanas de lo que le estoy diciendo, cuando ya nos encontrábamos con esa joven. Claro, no me pregunten el nombre, porque es lógico, ¿verdad? Que yo se lo vaya a decir. Pero si ella me está escuchando, o algunos de los hermanos de ese tiempo saben a quién yo me estoy refiriendo. No pasaron 2 semanas cuando ya nos encontrábamos en la calle, en cualquier lugar, con esa joven. Ya ella era bajadita así, dobladita, con un vestido que casi le rodaba con los pies. Y todo su lenguaje era: Santo Dios, Santo Dios. Y comenzaba a hablar en otras lenguas ya inmediatamente. Y ese era el tipo de enfoque, de mensaje de él. Sigo con el paralelo narrando para que ustedes vean por qué estamos hablando de esto. La joven no duró mucho tiempo en eso. Se dio cuenta que eso no funcionaba y lo dejó de lado. Pero lo peor de todo, que los líderes de los que le estoy hablando, que fueron para fundar una iglesia allá, que tenían ya aquí en Santo Domingo, en una salida de uno de los misioneros principales, se quedó otro de los pseudo pastores. Y según él tuvo una revelación de parte de Dios, pero que no estaba en la Biblia, lógico, ustedes se van a dar cuenta que no estaba en la Biblia, de que el pseudo pastor que se quedó, ¿verdad? Hay uno que fue a su país de nuevo a un tiempo, pero el que se quedó al frente de todo el trabajo, según él, Dios le dio una revelación que ya la relación entre su esposa y él no funcionaba, no valía la pena. Eso no era. Y que Dios no había llamado, realmente eso no fue un matrimonio que Dios lo hizo. Que Dios lo que él había sentido de parte de Dios en su revelación es que la mujer que él necesitaba era la esposa de su compañero que estaba de viaje. No se ruboricen, yo se lo dije. Yo sé que ustedes están asustados, hermano, pero eso es el hombre. Eso eres tú y eso soy yo. Resultado, todo eso se derrumbó. Desaparecieron como arte de magia. Los que son un poquito más maduritos aquí recordarán un famoso predicador en los Estados Unidos que se
Ese hombre tenía una fama, tenía recursos teológicos, económicos, era tremendo. Pero lamentablemente cayó en un pecado de adulterio. Todo se fue abajo. Todo se fue abajo. Yo me imagino que habrá alguien que diga, pero hermano, el que ha venido es a traernos tragedia ahora. No. Lo que quiero es que despierten y que nos cuidemos de que si queremos agradar a Dios, tenemos que esforzarnos, no cogerlo a la ligera. Miren, yo no soporto mucho esto, porque esto se me apaga cada vez que yo dejo de... Deja de un lado, porque ella hay que tenerle la mano encima, si no se cansa. Gracias al Señor, este último predicador, evangelista y amplio, el Señor le dio la oportunidad de reivindicarse, él reconoció el pecado, lloró su pecado, lo confesó a Dios y él está sirviendo a Dios. No creo que tenga la misma fuerza ya, pero está sirviendo a Dios. Por cierto, hubo un hermano que lo apoyó mucho, porque le cayeron encima a todo el mundo. ¿Sabes que lo más cómodo es el que metió la pata? Bueno, ese es un término muy tosco, ¿verdad? A mí no me gusta decirlo ese, a mí me gusta. Y el que introdujo las extremidades inferiores, lo más que encuentra es quien lo golpea. Y la iglesia no están exenta de eso, dan su fuetazo al que falla. Y la Biblia nos llama a que restaura a tu hermano que está necesitado de fuerza. Eso es lo que dice la Biblia, sostener al débil. Entonces, hay un hermano que le ayudó mucho, lo enfocaron y le preguntaron, la prensa, ya todo el mundo, ya usted sabe, la morbosidad, porque cuando pasa algo en algo del evangelio, ya ustedes ven los titulares, como es que sale, evangélico, tal cosa. Hermano, tenemos que cuidar el testimonio del evangelio. Les traigo todo esto para que ustedes vean que el pecado anda detrás de cada uno de los cristianos y que no hay iglesia perfecta. A cualquiera que usted llegue, probablemente va a encontrar algo que usted como que no le gusta mucho. Pero usted lo que tiene que hacer es hacer el trabajo que hace falta para que eso cambie. Un hermano que no está íntegro en el Señor, que no está dando el fruto, estimulo, hermano, yo estoy dispuesto a orar contigo, a que trabajemos, a que hagamos esto, a que hagamos lo otro. No lo destruyan, que la obra es de Dios y no de nosotros. Hoy quiero, hermano, que veamos acerca de la iglesia, la cual entiendo que aunque no era perfecta, porque estaba formada por seres humanos tan débiles como ustedes y yo, puede tomarse como modelo. Y me refiero a la primera iglesia fundada que leímos ya en el texto de Hechos capítulo 2 y verso 41. La iglesia 41 en adelante. La iglesia de Jerusalén. Quiero hablar un poco de algunas características que tenía esa iglesia. Y si ustedes quieren, vayan anotándola con mucho cuidado en su mente, por lo menos, porque como les dije, al final vamos a hacer una pruebita que nos va a ayudar bastante, yo creo. Examinemos algunas de sus cualidades fundamentales de esta iglesia, no todas, porque había muchas, pero seleccioné 8 solamente y las voy a decir rapidito. Número 1, tenían la palabra pura de Dios. Tenían la palabra pura de Dios. Versículo 42 que nos dice que permanecían en la doctrina de los apóstoles. Hermanos, para estar firme en Cristo hay que estar apegado a la verdad de Dios que está en su palabra. Amén. No en fábulas, no en cuentos, no en historias, no en emociones. Las emociones pasan rápido, hermano.
Usted se come un buen pastel que le gusta. ¡Ay, qué emocionante! Pero probablemente al rato lo manda para el baño, ya se fueron las emociones. Pero el cristiano que se apega a los principios establecidos en la palabra de Dios, permanece. Y ellos tenían eso. Tenían la palabra pura de Dios. Tenían, dice, que permanecían en la doctrina de los apóstoles. Ahora, alguien estará preguntando, ¿y qué es eso de la doctrina de los apóstoles? Ellos no eran hombres también. Cierto, eran hombres. Pero ¿cuál era la doctrina de los apóstoles? Pregunten. La doctrina de los apóstoles era sencillamente lo que Cristo les enseñó durante 3 años y medio. ¿Podría ser pura o no? ¿Podría estar contaminado eso que Cristo le enseñó a los apóstoles? De ninguna manera. Por eso enfatiza la doctrina de los apóstoles. No era de tercero, de cuarto, de quinta información, era directo. Fue que el Señor lo agarró, la enseñanza, y se la vació a ellos directamente. Eso es lo que está ilustrando. Pero Cristo los entrenó en el campo de batalla, luchando con el bien y el mal diariamente, como estuvo él en la vida diaria, soportando a los fariseos, a los publicanos y a todos los que lo perseguían, pero apegado a la palabra. Fíjense que Jesucristo nunca violentó nada de lo que enseña la palabra para enfrentar a los que lo asediaban. Siempre le respondía con altura y respeto y apegado a la palabra. Y así fue que el Señor los entrenó. Ellos no aprendieron en grandes seminarios teológicos con todas las condiciones y mucha teoría por allí, por acá, que el maestro fulano tal dijo esto, que el otro dijo tal cosa, ellos no aprendieron así, como podemos tener la facilidad hoy, ¿verdad? Por eso ven ustedes tantos teólogos que ya se pasan de teólogos, con títulos hasta más no poder en la costilla, ya le pesan los títulos que tienen. Pero cuando va el resumen a veces y lo compara con lo que Dios demanda, a veces lo que hay es mucha paja, como dice la Biblia. Y no estoy, hermanos, de ninguna manera en contra de los seminarios, por el contrario, ojalá que hubiera muchos más centros buenos de enseñanza de la palabra de Dios que tanto necesita este mundo. Pero que siempre tengan la Biblia, la palabra de Dios, sea el soporte fundamental del aprendizaje. De lo contrario, estamos perdidos. Número 1, tenían que la palabra pura de Dios. Número 2, había intimidad, había íntima comunión entre ellos. El mismo versículo 42 dice, ¿cómo dice? Perseveraban en la comunión unos con otros. Perseveraban, hermanos. No es que yo hablé con el hermano hace 2 meses y voy a ver si el mes que viene trato de contactarlo. No. Perseveraban en la comunión unos con otros. ¿Entienden qué significa esto de comunión, hermanos? Algunos tienen muchas interpretaciones de la palabra original, muchísimas cosas. Pero eso no es lo relevante en este caso. Que coinonía, que viene de que se lo dónde, una serie de... Pero eso no es lo relevante. Lo importante es lo que nosotros podamos entender de qué significa comunión entre ellos. Eso lo que significa sencillamente es que todo el grupo conocía detalladamente a cada hermano en particular. Eso es. Cualquiera podía dar una descripción completa de un hermano de su iglesia, de esa iglesia.
Cualquiera que le preguntara. Porque había intimidad entre ellos. Y donde hay intimidad hay cosas guardadas, hay secretos, hay cosas que no se saben. No. Donde hay intimidad está todo al desnudo. Y eso es lo que había allí. Todo el grupo se conocía de manera particular. Y observen que no era un grupito pequeño, hermano. No era un grupito pequeño de 30 o 40. Bueno, 30 o 40, pues se conoce todo el mundo. ¿Cómo cuánto estiman ustedes así a grandes rasgos que componía esa iglesia? Oiga, con el primer sermón de Pedro, dice la Biblia que se unieron a la iglesia como 3,000 personas. Oiga, con un solo sermón, como 3,000 personas, verso 41. Si a esto le sumamos los discípulos y las demás personas que seguían al Señor, además, si tomamos en cuenta que en esa cultura, ustedes y yo lo sabemos, ustedes me excusan, damas, pero yo no tengo la culpa de eso, yo no fui el que lo planteé. En esa cultura las mujeres no las contabilizaban estadísticamente. Si quieren comprobarlo, recuerden en la multiplicación de los panes y los peces, que dice que comieron como 5,000. Hicieron una aclaración. ¿Qué aclararon ahí? Sin contar las mujeres y los niños, no lo contaban. No llevaban estadística de lo que había. Mateo capítulo 14, versículo 21. A pesar de que estas seguían, o sea que las mujeres seguían al maestro con gran favor, no estaban incluidas en el grupo. No nos preocupemos mucho, hermanos, por saber cuántos miembros tenía esa iglesia. Lo que sí yo puedo asegurarle que era un grupo grande. Era un grupo grande. La Biblia no nos lo dice, no vamos a comenzar a preocuparnos por ello, pero era un grupo grande. Era un grupo muy numeroso. Lo que sí debe llamarnos la atención es que entre ese numeroso grupo no había secretos, hermanos, entre ese numeroso grupo. No había secretos, no había murmuraciones, quejas, cuchicheos. Palabra rara esa, cuchicheo. Cuchicheo que es lo mismo, hablar en voz baja o estar secreteando, ¿verdad? Para que el que te quede próximo no oiga lo que tú estás hablando. Entre otras artimañas que emplea Satanás para destruir la verdadera comunión de la iglesia, que es uno de los mayores deseos del Señor Jesucristo. ¿Cuál fue una de las manifestaciones del Señor Jesucristo? Que sean uno, Padre, como tú en mí y yo en ti. Recuerden en la oración por los discípulos, antes de partir, allá en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan y versículo 21, se lo dijo, ¿verdad? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Eso es lo que se puede definir como verdadero, como un compañerismo genuino. Eso es realmente lo que Dios desea de ti y de mí, hermano. Entonces, ¿había íntima comunión entre ellos? ¿Sí o no? Había comunión. Una tercera cosa que podemos observar que existía entre ellos era íntima relación amistosa. Íntima relación amistosa, y la representaban con el partimiento del pan. Versículo 42, la Santa Cena. ¿Qué nos dice? Perseveraban en el partimiento del pan. En el partimiento del pan. Permanecían allí. La Santa Cena, que es un símbolo del sacrificio de Cristo, ellos la utilizaban como un medio para mostrar que ese sacrificio del Señor
dio origen a que todos sintieran lo mismo, un mismo sentir, como pidió el apóstol Pablo a esas hermanas, a Evodia y a Síntica, que sean de un mismo sentir, ¿verdad? Dio origen a que todos sintieran lo mismo, como si fuese una sola persona. Hermanos, qué bonito eso, ¿eh? Eso es lo que creo. Eso es lo que creo, eso es lo que creemos. Así lo vemos, así lo veo. Hermanos, es una bendición. La iglesia tenía que echar para adelante por regla natural. Es por ello que cuando se está ministrando la Santa Cena, generalmente se suele hacer la exhortación a que si algún hermano sabe que le ha fallado a otro o le ha faltado, ha pecado contra ese hermano igual que contra Dios, que no se abstenga de participar de la Santa Cena, pero que no la tome así livianamente, que vaya primero y le diga: hermano X, hermano Z, yo sé que te falté, perdóname, porque no puedo seguir así. Eso es lo que está mandando. Y ese es uno de los objetivos de participar de la mesa del Señor. Que tú y yo nos revisemos a la luz de lo que enseñan las Escrituras. Parece que esos hermanos lo hacían, porque dice que ellos partían el pan, partiendo el pan. O sea, no debemos evadirlo al participar de la Santa Cena o quedarnos en casa, sino que se ponga de acuerdo con el hermano afectado y participe como debe ser, cumplir con ese mandato del Señor. Bueno, la hora no se detiene, pero sigue su agitado curso. Son 8 puntitos, vamos a entrar en el cuadro, vamos a acelerar. Esa iglesia permanecía en diálogo constante con su Padre Celestial también. Versículo 42. Ustedes yo sé que están llevando ahí nota, ¿verdad?, de las características. Versículo 42, ¿dónde se ve? Dice que, y en las oraciones, no solo en el partimiento del pan, no solo en comunión, sino que dice que también en las oraciones. Y esto se lo voy a resumir rápido, diciéndole, hermanos, que yo personalmente estoy convencido que el éxito de esa iglesia en todos los ámbitos, expansión del Evangelio, buena relación entre ellos, resistencia a la gran persecución que se desarrolló contra ellos, atadura perfecta a los principios de la palabra de Dios, entre otros, tuvo su fuente principal en la oración. Hermanos, sin oración, una iglesia no consigue absolutamente nada. Si no dependemos de Dios para el avance de su obra, nada vamos a lograr. Quiero que salgamos convencidos de eso aquí hoy. O sea, las cosas no vienen, en la obra de Dios las cosas no vienen por así. Vienen porque nosotros estemos en contacto con el Señor, presentándole nuestra vida y nuestras necesidades, nuestros deseos, y el Señor en su voluntad lo concede. O sea, queremos que ampliemos allá atrás, que hagamos todo lo que hay que hacer, pero si nos mata en la cabeza, en las emociones, no lo bajamos al corazón, lo diluimos y lo llevamos a la mente, y pedimos a Dios por eso, olvídese que eso se va a quedar así mismo ahí por mucho tiempo. Yo creo que salgamos convencidos de eso, que la oración es la base para el éxito de la obra de Dios. Amén. Quinto punto, las reuniones de la iglesia eran prioritarias para ellos. Es lo que estoy diciendo, eran prioritarias. Y aquí todo el mundo sabe lo que significa el término prioritario. Bueno, yo tengo que desayunarme todos los días temprano, porque soy vital, soy prioritario, para yo poder vivir. Las reuniones de la iglesia eran prioritarias para ellos.
Versículo 46. ¿Qué dice? Oyeron, atrás no lo oyeron, los que no tienen la Biblia abierta. Por eso voy a decir aquí. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Oye, cada día en el templo. Bueno, yo creo que ustedes se echan para atrás. Cada día en el templo. Y si nosotros tuviéramos reuniones todos los días, ¿qué pasaría? El hermano que abre la puerta vendría. Estoy exagerando. Cada día en el templo. Le voy a poner este ejemplo, no para ganar gloria. Cuando me convertí, hermanos, a Cristo, la iglesia a la que pertenecía tenía actividades todos los días. Y ahí está mi esposa, que no me deja mentir. Y otros hermanos que pertenecían a esa iglesia, que están en otros lugares todos los días. Quiero decir todas las noches, mayormente, ¿no? Todas las noches. Hermanos, y esa iglesia crecía. Nosotros íbamos a todos los campos que conformaban el municipio principal. Y ahí hay fruto de esa iglesia por donde quiera. Ah, bueno, porque aquí hay más hermanos allá atrás que no me estaba acordando. Está la hermana Cira, está Dorca también. Todos los días había actividades. No me acuerdo los nombres de todas las actividades. Los domingos teníamos culto 2 veces, por la mañana y por la noche. Escuela bíblica y predicación. Los martes las damas se reunían. Los miércoles había un culto que lo denominamos esfuerzo cristiano, era, ¿verdad? Eso era para orar. Ahí había que tener rodillas buenas para soportar. Los jueves teníamos culto en los hogares. O sea, ustedes recuerdan que nosotros una vez teníamos culto en los hogares, ¿verdad? ¿Eh? Eran los viernes aquí, sí. Pero le estoy diciendo que se hacía. Nosotros teníamos los cultos los jueves en cada hogar. ¿Y sabe qué era? Un pleito con los hermanos, un pleito cariñoso. Sí, pero a mí hace mucho que no van a mi casa, llevamos el culto el jueves. Hermanos, que somos muchos, tenemos que dividirnos. Porque nomás tenemos un jueves en la semana. Peleándose los hermanos porque diéramos el culto en su casa. Y los vecinos escuchaban. E iban a la iglesia. Y el reloj caminando. Hermanos. Y los sábados, eso era fuego, los jóvenes. Una reunión de jóvenes. Invitábamos jóvenes que iban hasta de Azua, compartíamos. Predicadores. Y crecíamos, hermanos. Yo después me puse muy débil, me he vuelto un disparate, ya eso no soy nada. Pero lo que le estoy diciendo que eso es lo que hace que la obra de Dios crezca. No es la teoría y el deseo y la que se lo cree, es la dedicación al trabajo. Ustedes dirán, yo sé que ya muchos se han formado la definición de que no son los mismos tiempos. Yo lo sé que no son los mismos tiempos. Estoy muy consciente de eso. Pero la Biblia misma nos dice que nunca digamos que por qué los tiempos pasados eran mejor que los de ahora, porque en ellos no hay sabiduría. Lo que tenemos es que buscar las estrategias de los tiempos que estamos viviendo para hacer lo que tenemos que hacer por la obra de Dios. ¿Estamos claros? Perseveraban en el templo. ¿Qué lucha nos da, hermano, llegar a un culto? Muchas veces. Hasta para levantarnos, yo mismo a veces me remolineo muchísimo. ¿Qué lucha da? Y esos hermanos perseveraban en el templo todos los días.
Eso no había ofrecimiento que lo sacara de esa reunión a la hora que tocara. A las 3 de la tarde, que era la hora de la oración, ahí estaban ellos doblados de rodillas. No importaba la fábrica en la que ellos trabajaran, la industria, se paralizaba todo. Bueno, todavía los judíos tienen esa tradición. Porque para ellos, ¿qué era lo prioritario? Lo que Dios ordenaba. Eso no tenía precio, hermanos. Pero voy a avanzar, ¿no? Porque si no. Punto 6. Hacían vida social entre ellos. Dice, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es bueno que aclaremos que estos que partían el pan en las casas no era la Santa Cena. Eran esos canes que hacíamos, ustedes recuerdan una vez en la iglesia, vamos a hacer un asopado, vamos a hacer un qué sé yo cuándo. Que no me olvido nunca, una vez una cena que hicimos Dorca, ¿te acuerdas allá en tu casa? Consiguió carne de chivo y una cuestión lindísima, hermano, una noche, y unos carderos o paila, como decimos los dominicanos, llenos de comida ahí. Quedó comida ahí, hermanos, la gran mayoría se quedó en la casa, no fue. Ustedes se acuerdan, Dorca, ¿verdad? Y Leonardo y Rosa. Comida que no encontrábamos que íbamos a hacer con ellos, porque ni ahí. Pero esto no, esto era constante ahí, esos canes entre los hermanos, animaditos ahí. No, que vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Hacían vida social entre ellos. Una evidencia más, hermanos, del amor sincero que se dispensaban entre sí. Y que no había otra cosa más importante para ellos que no fuera el bienestar de esa gran comunidad. No tenían complejo de ninguna especie. No, yo iría, pero ¿saben? Yo no tengo nada que llevar y yo no voy a pasar vergüenza. Ahí no había eso. Ahí era que había un corazón limpio, lavado por la sangre de Cristo. Yo iría, pero tú sabes, hay algunos que privan de que se yo qué. Así mismo, hermano. Ustedes no lo oyen a veces, que privan de. Yo ahí no. Prefiero quedarme tranquilo mejor. Ahí no había eso, hermanos. No había complejo de ninguna especie. Imagino que hacían la recolecta de los alimentos entre todos los que podían aportar. Y así todos comían juntos, como dice la Biblia, con alegría y humilde corazón y sencillez de corazón. Eso es la iglesia que Cristo anhela en el día de hoy. Séptimo punto. Los no creyentes eran favorecidos por la iglesia también. Versículo 47. Teniendo favor con todo el pueblo. Ellos no solo se preocupaban por el grupo de la iglesia, sino que también ayudaban dentro de lo posible a todo el pueblo. ¿Y de dónde aprendieron ellos eso, hermano? ¿De quién? De Cristo. De Jesucristo. Jesucristo no perdía una oportunidad para ayudar donde quiera que había necesidad. El Señor estaba presente. Y ustedes dirán, pero nosotros al mismo tiempo. Sí, pero hay cosas que podemos hacer y no las hacemos. Último punto. Ya hemos oído todo, ¿verdad? Más o menos. Ahora este último puntito es una pregunta. ¿Qué podemos esperar de una iglesia con esas características? Hermanos, ¿qué espera usted? Verso 47. Veamos ahí su Biblia. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Ahí no pasamos días sin que se convirtiera uno. El Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Deseamos que la iglesia crezca en número y en calidad. Hagamos lo que tenemos que hacer. Profesor, que a veces había un tipo de examen que era como de selección múltiple o algo así. Yo sé que hacen eso todavía.
pero que eran tantos temas que usaban un patrón para corregir. ¿Alguien recuerda? Por aquí el anciano de verdad viejo soy yo. Ese patrón era, ya tenía la respuesta y nomás tenía que ponerlo al lado con la pregunta y iba cotejando. Si no tenía la respuesta que estaba... Dime, Daniel, que tú sabes de eso. ¿Todavía se hace? Oye, ¿por qué no me lo dices? Yo estaba preocupado ya. Entonces, consciente de que todavía se hace, eso es lo que yo quiero que hagamos ahora. Ya ustedes tienen las 8 características, ¿verdad? De esa iglesia. No todas, sino las 8 que le narré. ¿Es necesario que se las recuerden? ¿O las tienen claras? La primera tenía la palabra pura de Dios. Segundo, había íntima comunión entre ellos. Tercero, había relación amistosa que lo representaban que lo representaban a través del partimiento de pan. Había amistad genuina entre ellos. Cuarto, perseverancia. El cuarto es La oración. Yo tengo aquí, permanecían en la oración, exactamente. El quinto, No marcaban con la iglesia. perseverando cada día en el templo. ¿Qué más? Hacían vida social entre ellos. Séptimo, ¿qué era? Ellos ayudaban a todo el pueblo. Ayudaban a todo el pueblo, no solamente favorecían a la iglesia. Y octavo, ¿qué había? Había conversiones por paquete en esa iglesia. Crecimiento espiritual. Exactamente. Entonces, vamos a hacer el examencito tipo patrón. Hagan una comparación, móntenle esa hoja de la iglesia de Jerusalén que hemos descrito y pónganle en la hoja de la iglesia de la cual usted es miembro, no importa si sea aquí, o sea, compárenlo, y comience a cotejar características de la iglesia a la que usted dice que pertenece. Sí, usted mismo, usted. A la que usted dice que pertenece, compárela y mire a ver con cuántas más o menos coincide con lo de la iglesia que hemos hablado, de la iglesia de Jerusalén. Vamos a coger 2 minutos de oración, de meditación en eso, y después terminamos esa parte. Nadie va a levantar la mano, va a decir, yo encontré tantas que a la iglesia que yo pertenezco coincide. No lo haga. Usted se queda tranquilo, meditando sobre eso. Yo hice la comparación mientras estaba fajado con la Biblia, investigando. Tengo mis resultados, se me saltaron las lágrimas, pero realmente vamos a hacer ese ejercicio, no más de 2 minutos. Inclinen sus rostros. Entiendo que ya cada uno tiene sus resultados. Voy a pasarle esta nota final. Si por alguna razón de la vida la iglesia de la que tú dices ser miembro no te arrojó la nota que tú deseabas, te tengo una buena noticia. Aún hay tiempo.
Fájate como un campeón a hacer lo que Dios nos manda y verás que en el próximo examen la nota de la iglesia a la que tú dices pertenecer mejorará muchísimo. Que Dios le bendiga. Amén. Que Dios le bendiga. Yo espero que esto, hermano, esta enseñanza a mí me ha servido de mucho. Y espero desde ya no seguir siendo el mismo en cuanto a la indiferencia de la obra de Dios. Amén.